nosotros hemos publicado un trabajo, que cuando digo nosotros es 8 sociedades diferentes médicas que intervienen en la reproducción humana y lideradas, por supuesto, por la Sociedad Española de Reproducción de Infertilidad, la SEF, la SEGO, que es la de Ginecología y Obstetricia, y luego los inmunólogos, los hematólogos, los genetistas, los ensayos clínicos, los urólogos. Todos nos pusimos de acuerdo para hacer un estudio de consenso en el que dijéramos pruebas de máximo grado de evidencia, que con lo que he contestado previamente serían los anticuerpos antifosfolipídicos, que son los anticuerpos anticardiolipina, los anticuerpos anti-beta-2-glicoproteína y la prueba de anticoagulante lúpico. En segundo lugar, con el máximo grado de evidencia también, los anticuerpos antitiroideos, es decir, antiperoxidasa, es el más importante, antitiroglobulina y en el caso de que se sospeche hipertiroidismo, pues los TSI, los estimulantes del tiroides. Otras pruebas, pero ya con menor grado de evidencia, los receptores KIR, los Immunoglobulin-like Killer Receptors, que son los receptores KIR a la madre y el HLA-C a ambos miembros de la pareja, para ver si hay una incompatibilidad HLA-C. Todos los biomarcadores que se han propuesto como posible causa de problemas inflamatorios. El estudio de enfermedad celíaca, que es con los anticuerpos antitransglutaminasa IgA y los anticuerpos antipéptido de amidado de gliadina IgG, que sería la forma más completa de medirlo, los anticuerpos antinucleares para ver si hay una reactividad general. Nosotros nos gusta sobre todo para estudiar cuando hay inflamación en relación con el anticuerpo antifosfolípido, medir los componentes del complemento, el C3 y el C4, y después toda una serie de marcadores que indican que hay inflamación. Por ejemplo, el aumento de las células natural killer citotóxicas en sangre. Hay muchos estudios que avalan la relevancia para marcar inflamación. Hay otros estudios que defienden estas mismas células, pero citotóxicas a nivel del endometrio, donde no debería haber células natural killer citotóxicas, o otros estudios, tanto en sangre como a nivel local, a nivel del endometrio, de proteínas que llamamos citoquinas, que son proinflamatorias, o el cociente proinflamatorio versus antiinflamatorio que esté elevado en sangre periférica. Fundamentalmente con estas pruebas sería más que suficiente, y después otras que van asociadas a lo inmunológico, pero que ya forman parte de análisis clínicos para corroborar pues, que haya una diabetes o que haya un hipotiroidismo o que haya otros trastornos a nivel inflamatorio. Bueno, en medicina lo ideal y a lo que el camino que tenemos marcado y hacia que debemos dirigirnos es hacia la medicina personalizada. Y lo que buscamos sobre todo en todos estos procesos que son inflamatorios o inmunológicos en general es que sean lo más ajustados a la fisiopatología del problema concreto, es decir, qué mecanismos inmunológicos están alterados y ser lo más específicos en el tratamiento para no hacer un daño colateral, es decir, o no inmunosuprimir a la paciente o no darle un tratamiento que puede tener efectos adversos. Por ejemplo, en las causas más frecuentes de abortos de repetición, que está claramente establecido y en los que hemos llegado a un consenso, es el síndrome antifosfolipídico. Y ahí hay una revisión del Colegio de Reumatólogos Americano desde julio de este año 2019, en el que el tratamiento está consensuado, que como es un problema que incide sobre todo en trombosis e inflamación, clásicamente se da un antiagregante, que es aspirina a dosis bajas, y un anticoagulante, que es heparina de bajo peso molecular a dosis bajas. En la mayoría de los casos, hasta un 85%, esto es eficaz y tiene éxito y la paciente tiene su bebé sin ningún tipo de complicación. Hay un porcentaje de casos, pues hasta un 20% en general, que se llama síndrome antifosfolipídico refractario, y eso es porque hay un componente inflamatorio que no es controlado ni por la aspirina y la heparina, que también tiene un efecto inmunomodulador, y ahí ya hay establecido por consenso que hay fármacos inmunomoduladores o inmunosupresores que son eficaces. Clásicamente, los corticoides a dosis bajas en el embarazo y al principio
de la gestación, la hidroxicloroquina, que ya empieza a haber cada vez más grado de evidencia, pero sobre todo son estudios que llamamos observacionales, y también la gamma-globulina, ya hay un grado de evidencia como para recomendarla en estos casos y con una tasa de éxito en general muy alta. En los casos en los que está implicado problemas inmunológicos del tiroides, también tenemos el tratamiento consensuado, que sería el ajuste de dosis de la tiroxina según los niveles de TSH. Y en otros casos, cuando hay hipertiroidismo, pues también está establecido por los endocrinólogos. Cuando hay un problema, por ejemplo, más específico, más particular, como es la enfermedad celíaca, la medida más clásica es la suspensión del gluten de la dieta. Hay casos, pero bueno, ya son excepciones, en los que no hay una respuesta frente a quitar el gluten de la dieta, y ahí pues hay que añadir fármacos inmunomoduladores o antiinflamatorios. En el problema que contaba previamente de la incompatibilidad HLA-C, no está claramente establecido, parece que, lógicamente, cambiar de pareja es excesivamente drástico, es como una nota de humor, pero sí que hay un caso particular que son los casos de ovodonación, en los que hay donantes, en los que sí se pueden seleccionar los donantes según el HLA-C. Cuando esto no es posible, en principio el grupo de Cambridge recomienda aumentar la vascularización con una profilaxis antitrombótica, y nosotros en general también estamos utilizando fármacos inmunomoduladores, pero todavía no hay un grado de evidencia como para hacer una recomendación en este sentido. O sea que todavía hay causas que ya estamos definiendo, pero el tratamiento está en una fase que llamamos más empírica, porque se necesitan estudios mucho más largos o más profundos, o incluso ensayos clínicos para demostrar la eficacia de los tratamientos. En general, y yo creo que es sobre todo debido al estado de tolerancia materna, que probablemente ayuda en todo lo que son los problemas inmunológicos, la mayoría de las publicaciones o de los estudios a gran escala que se han hecho en problemas inmunológicos relacionados con los abortos de repetición y con los fallos de implantación, la tasa de éxito es muy alta. Por ejemplo, clásicamente, como decía antes, en el síndrome antifosfolipídico, la tasa de éxito con una profilaxis antitrombótica suele estar en torno al 80 al 85%. Una vez que se tiene un síndrome antifosfolipídico refractario y se aplica una terapia inmunomoduladora, nosotros, en una serie que hemos hecho a lo largo de este año, que tenemos pendiente de publicación, pero que se ajusta a otros estudios en la literatura científica, viene a ser en torno a un 90 o un 95% con los fármacos inmunomoduladores. Es decir, que en general las tasas de éxito son muy altas. Y probablemente pues, estamos añadiendo un inmunomodulador sobre ese estado de tolerancia materna que está un poco alterado, pero que está allí subyacente a lo que es la gestación. O sea que en general, incluso ahora en los estudios que estamos haciendo y que estamos pendientes de publicar respecto a la incompatibilidad HLA-C, aplicando fármacos inmunomoduladores, tenemos unas tasas de éxito que están en torno a un 50 o un 60%, lo cual es muy positivo.